En esta oportunidad vamos a ver un tema muy importante para la física, el cual es el análisis vectorial. Empecemos definiendo lo que es un vector. Un vector es un ente matemático que se representa a través de un segmento de recta orientado, ¿no? En pocas palabras, un vector es lo que conocemos como una flecha, ¿verdad? Este vector, su importancia radica en que va a ser aquel que va a representar a las magnitudes vectoriales, gráficamente, ¿no? ¿Quiénes son las magnitudes vectoriales? Tú debes recordar que las magnitudes se pueden clasificar según su origen, en fundamentales y derivadas, y según su naturaleza, precisamente en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Cuándo una magnitud es escalar? Cuando queda bien definida solamente con su módulo, ¿no? Y al hablar de módulo, me estoy refiriendo pues a la cantidad, ¿no?, más la unidad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no?, tenemos al tiempo, tenemos al volumen, tenemos al trabajo mecánico, ¿verdad? Son magnitudes escalares. Mientras que algunos ejemplos de las magnitudes vectoriales tenemos la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, la fuerza, el torque, el impulso y entre otras magnitudes, ¿verdad? Entonces, el vector va a servir para representar gráficamente a estas magnitudes, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, que este vector puede representar a la fuerza, ¿no? Y se denota, ¿no?, con una letra y arriba se le coloca una flecha, una flechita. Denota que este vector es el vector F, que puede representar de repente a la velocidad, a la aceleración, en este caso a la fuerza. Pero ¿qué caracteriza estas magnitudes vectoriales o al vector, ¿no? La presencia de sus elementos. Los elementos de un vector son los siguientes, ¿no? Módulo, dirección y sentido. Entonces podemos decir que a diferencia de las magnitudes escalares que solamente cuentan con un módulo o se quedan bien definidas con un módulo, en las magnitudes vectoriales tenemos que definir lo que es el módulo, la dirección y el sentido, ¿no? Son aquellas magnitudes que cuentan con estos tres elementos, al igual que el vector. Al hablar de módulo estamos hablando de la intensidad del vector. En este caso, si este vector representa la fuerza, ¿no?, ¿cuánta fuerza tiene esa magnitud, ¿no? ¿Cuál es la intensidad de esa fuerza, ¿no? También podemos decir que este vector va a estar proporcional a esa intensidad, ¿verdad? Entonces podríamos decir que el módulo también viene a ser la medida de ese vector, ¿verdad? La longitud de ese vector. Se representa con el nombre del vector, ¿no?, F con una flechita, pero también se le coloca unas barritas, ¿no? Al hacer esto de aquí, ¿no?, estamos hablando del módulo del vector F, ¿no? O simplemente se le puede representar, se le puede denotar a través de la letra ya sin la flechita que va arriba, ¿no? Entonces, cuando nos presenten acá esta forma F, o nos presenten una F con flechita arriba, pero entre dos barritas, nos están hablando del módulo del vector, de la intensidad de ese vector. Vamos a colocar acá un ejemplo, ¿no? El módulo del vector F, 10 newton. Otro elemento del vector es la dirección. La dirección la podemos representar mediante una línea de acción, ¿no? Podemos decir que dos vectores tienen la misma dirección si es que la línea de acción es la misma o si es que sus líneas de acción son paralelas, ¿no? Pero ¿cómo nos damos cuenta que la línea de acción de repente son paralelas, ¿no? Para eso también podemos definirla o podemos tener en cuenta un ángulo, ¿no? Un ángulo. ¿Pero qué ángulo? Tenemos que tener en cuenta el ángulo que forma, ¿no?, esa línea de acción con un eje de referencia, que por lo general nosotros trabajamos con el eje X, que es de manera horizontal, ¿no? Entonces, podemos decir que la dirección, ¿no?, podría estar representada por ese ángulo que forma el eje X, que por lo general es horizontal, con aquella línea de acción. Esta es la dirección del vector F. Y en algunos casos también podríamos decir, ¿no?, que la dirección puede estar representada por aquel ángulo medido, ¿no?, en forma contraria a las agujas del reloj, desde el eje X, que es nuestro eje de referencia que utilizamos por lo general, hacia esa línea de acción. La línea de acción es aquella línea por donde pasa el vector, ¿no?, por donde actúa el vector, ¿sí? Es una línea imaginaria, ya que no siempre nos representan esa línea, ¿no? Nosotros tenemos que dibujarla y por lo general se dibuja de manera punteada. Una dirección puede tener dos sentidos, ¿no? Entonces, ¿quién o cómo podemos definir el sentido? ¿Cómo podemos representarlo? Nos podemos dar cuenta que el sentido nos lo da, ¿no?, la parte de arriba, la parte superior del vector, ¿no?, que algunos lo llaman cabeza del vector, ¿no?, la parte superior del vector. Entonces, en esta ocasión, el vector F tiene ese sentido. El sentido no es más que la orientación del vector, ¿sí? La orientación del vector. Acuérdate que una dirección puede tener dos sentidos. Por ejemplo, acá tenemos otro vector, ¿sí? Otro vector, y vamos a ver si es que tiene la misma dirección o qué desimilitud tiene con el otro vector. Podemos ver a simple vista que es un vector más pequeño, ¿no? Por lo tanto, la intensidad, el módulo de ese vector va a ser menor, ¿sí?
¿Qué más? Vamos a trazar su línea de acción. Si es que la línea de acción, su ángulo, o si la línea de acción es paralela a la otra línea de acción, es decir, que el ángulo que forma el eje X, ¿no?, con esta línea de acción es el mismo ángulo que el anterior, ¿no?, podemos decir que ambos vectores tienen la misma dirección. Pero en esta ocasión, este vector tiene diferente sentido, ¿sí? Debido a que una dirección, ¿no?, pueden haber dos sentidos. El de aquí, el vector F, mira hacia un sentido, ¿no?, y el otro vector F está hacia el otro sentido. El sentido no es más que la orientación del vector. Tenemos algunos tipos de vectores, ¿no? Vectores colineales, vectores iguales, vectores concurrentes, vectores opuestos. Vamos a hablar de ellos, ¿no? ¿Cuándo se van a llamar vectores colineales? Cuando tienen la misma línea de acción o cuando actúan sobre la misma línea de acción, ¿verdad? Por ejemplo, A, el vector B y el vector C tienen la misma línea de acción, por lo tanto podemos decir que esos vectores son colineales. Cuando hablamos de vectores concurrentes, cuando al trazar la línea de acción de cada vector, ¿no?, vamos a trazar la línea de acción como vemos ahí, estas tres líneas de acción en este caso se van a cortar en un solo punto, ¿sí? Cuando dos o más vectores al trazar su línea de acción, dicha línea de acción se corta en un solo punto, podemos decir que esos vectores son concurrentes. Muy bien, ¿cuándo van a ser vectores iguales? Se le va a denominar vectores iguales a aquellos vectores que van a tener igual módulo, igual dirección e igual sentido. Entonces, vamos a decir que son vectores iguales si es que los tres elementos de los vectores son iguales, ¿verdad? Entonces, verificamos de repente en este ejemplo, ¿no?, si el vector A mide 3 unidades el módulo y el vector B su módulo es de 3 unidades, ya va un elemento que es igual. También tenemos que verificar que la dirección sea la misma, ¿no? Para que la dirección sea la misma, esas líneas de acción deben ser paralelas. ¿Cómo me doy cuenta que son paralelas? Pues una forma es midiendo el ángulo, ¿no?, desde un eje referencial. Por ejemplo, si ese ángulo mide θ y el otro ángulo también mide θ, podemos decir que tienen la misma dirección porque esas líneas de acción son paralelas, ¿verdad? ¿Qué más? Si es que tienen el mismo sentido, en esa ocasión sí tienen el mismo sentido porque ambos, ¿no?, la orientación del vector va hacia el mismo lado. Entonces podemos decir que el vector A es igual al vector B. Vectores opuestos. Los vectores van a ser opuestos cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario. Por ejemplo, si el vector C mide 3 unidades y el vector D también mide 3 unidades, su módulo es de 3 unidades, estos vectores tienen igual módulo, ¿no? También podemos indicar que tienen igual dirección, miren, ¿no?, porque la dirección en este caso es una dirección horizontal. Y el sentido de estos vectores es contrario, ¿no? Cuando sucede esto, decimos que los vectores se les denomina vectores opuestos. Muy bien, tenemos otro tipo de vectores denominados vectores ortogonales. ¿Cuándo decimos que dos vectores son ortogonales? Cuando al trazar la línea de acción de esos dos vectores van a formar un ángulo de 90 grados, es decir, van a ser perpendiculares entre sí. No necesariamente se van a cortar esos vectores, acá no se cortan esos dos vectores, pero la línea de acción al trazarlas forman 90 grados. Hay que recordar que estos vectores ortogonales, una de sus principales características es que su producto escalar es cero. Más adelante, al ver operaciones con vectores, vamos a definir lo que es un producto escalar. Y por último, tenemos también los vectores coplanares, ¿no? Se va a decir que los vectores van a ser coplanares cuando están sobre un mismo plano, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos un cubo. Sabemos que el cubo está compuesto por varias caras, ¿no?, y que cada cara puede representar un plano. Por ejemplo, un plano frontal, ¿no?, este plano le podemos llamar plano lateral, ¿no? Estos vectores de rojo podríamos decir que son coplanares debido a que están sobre el mismo plano, ¿verdad?, sobre el plano frontal, ¿no? Estos vectores azules, estos dos son coplanares porque están actuando sobre el mismo plano que sería el lateral, pero un vector rojo con un vector azul no van a ser coplanares debido a que están en diferente plano. Entonces, vectores coplanares son aquellos que están sobre un mismo plano. Producto de un vector por un escalar. Un vector lo podemos multiplicar por un escalar. Y un escalar, recuerda que no es más que un número. Del ejemplo tenemos al vector t, ¿no?, cuyo módulo es 6 unidades, ¿sí? Quiere decir que puede estar dividido en 6 partes y en cada parte representa una unidad. ¿Qué pasaría si nos piden el vector 2t o el vector menos un medio de t? Estos dos vectores van a tener la misma dirección que el vector t. Entonces, al multiplicar un escalar por un vector, nos va a resultar un vector que tiene la misma dirección. Va a cambiar el módulo tantas veces como multipliquemos a ese vector, ¿sí? Entonces, como tiene la misma dirección,
tenemos que identificarla. Esta es la línea de acción del vector t, ¿no? Y podemos definir una dirección a través de su ángulo, θ. Quiere decir que al hallar el vector 2t, también tiene que tener ese ángulo θ con respecto al mismo eje, ¿sí? Entonces vamos a medir θ y vamos a trazar la línea de acción. Este vector está multiplicado por 2. Quiere decir que va a aumentar 2 veces a este vector t. Si acá habían 6 unidades, ahora este vector va a tener 12 unidades, ¿sí? Y trazamos ese vector con el mismo sentido que el vector t. ¿Cuándo va a cambiar el sentido? Cuando, por ejemplo, el escalar es un negativo, ¿verdad? También tiene que tener la misma dirección, pero ahora sentido contrario. ¿Cuál sería su módulo? Si este tiene 6 unidades, el módulo de t es 6 unidades, al multiplicarlo por un medio nos va a dar solamente 3 unidades. El sentido cambia debido a que acá hay un negativo, ¿sí? Pero la similitud de ellos es que van a tener la misma dirección. Muy bien, esa fue la primera parte del tema de vectores. Lo que continúa son las operaciones con vectores. Vamos a ver adición, sustracción y multiplicación de vectores en un próximo video. Gracias.